¿Qué tal? Sean bienvenidos ustedes a esto que es, a partir de este momento, Kinescopia. No solamente eso va a cambiar, sino, cambiamos de escenografía y también vamos a hacer otro tipo de cosas que no solamente sean reseñas de películas y no solamente sean reseñas de estrenos. Sin embargo, todos los detalles de esta transformación del canal se los pasaré después. En este momento estamos reunidos para hablar de Frozen 2. La última vez que vimos a Anna y Elsa estaban viviendo su feliz para siempre como hermanas en el reino de Arendelle. Anna enamorada de su galán y Elsa sola, pero fuerte. Ahora tiempo ha pasado y ahora hay una voz que llama a Elsa, que la invita a salir del reino y adentrarse en un bosque donde conoceremos los secretos de su pasado, incluyendo el origen de sus poderes. Y bueno, como se lo podrán imaginar, casi no me gusta la primera. Entonces, cuando anunciaron la segunda, no era fan de la idea. Pero en aquel momento no se me ocurría qué tipo de historia podían contar. Va a ser una historia como la de los otros cortos. Y no me malentiendan, me gustan mucho esos cortos, pero no me parece que tengan las historias más interesantes. Hace mucho, pero mucho, que no me emocionaba tanto como me emocioné viendo esta película. Y vamos a añadir, sí, claro, el factor que soy fan. Pero es por eso mismo que debía ser más exigente con esta película, porque no iba a tolerar que destrozaran a mis personajes favoritos. La verdad es que consiguieron una historia que fue lo suficientemente interesante como para mantener una muy buena secuela. Creo que Frozen 2 tiene éxito en todos los aspectos que pueden hacer una buena secuela. Es decir, hacer crecer a los personajes, hacer una historia mucho más grande y expandir el universo. Desde los trailers sabíamos que esta iba a ser una historia mucho más grande. La anterior era una historia de princesas. No hay otra manera de describirla. Esta se enfoca más en el género de la aventura y de la acción. Y en mi opinión, es la película de Disney con más acción desde El Planeta del Tesoro y Atlantis. No está al mismo nivel que esas películas, pero si vemos una por una las películas que ha habido desde ese entonces hasta Frozen, no hay otra que tenga más acción. Una vez que entran al bosque, te sueltan aventuras, acción, monstruos, peleas con magia y espadas, y así es hasta el final de la película. Y no solamente la acción y la aventura, las emociones a las que se enfrentan Anna y Elsa también tienen otra escala. Se enfrentan a peligros que de verdad ponen en riesgo su vida y se encuentran con secretos que les parten el corazón, y es muy evidente. No estuve a punto de llorar, pero sí sentí el retortijón que te da aquí en 3 escenas. No una, no dos, 3 escenas. Todo en busca de estos secretos que van a cambiar la vida de estos personajes. Y eso es otra cosa. Elsa y Anna cambian un montón de la primera película al final de esta segunda película. Y eso es algo muy bueno. No es como un cambio en el que estos personajes se vuelven irreconocibles, no. Entiendes el viaje por el que pasan para llegar de un lado a otro. Y aparte, a mí me gusta el destino que les dan. El final de la historia de cada una me parece de lo más adecuado. Y aunque esta y la película anterior sean prácticamente polos opuestos, la coherencia se encuentra sustentada en el viaje que recorren estos personajes. Y además, en el tercer aspecto, que también hace muy bien como secuela, que es expandir el universo. Y eso es probablemente mi cosa favorita que hicieron con Frozen 2. Yo, siendo muy fan, he visto la película varias veces, he visto los cortos y conozco a los personajes de pe a pa. Lo que me encantó de Frozen 2 es que toman hasta el más pequeño detalle de incluso de los cortos y lo incluyen en la película, haciendo de este un universo tangible, con sus reglas, con su continuidad. Hay una escena en la que Olaf dice, qué bueno que ya sé leer, pero en la primera Olaf nunca dice que no sabe leer. ¿Dónde lo dice? I can't read or spell. Exacto, hasta de los cortos hay continuidad. A lo mejor hay cosas que nunca nos cuestionamos mucho qué significaban, pero esta película toma esos aspectos que tú jamás les tomaste mucha importancia y les da otro significado. Ahora significa mucho para la mitología que ha creado Frozen. Y no solamente se trata de tomar y darle significado tal, o sea, lo hace bien y no obstruye con la lógica que ha construido su universo. Te estoy viendo a ti, Animales Fantásticos. Y todo eso es lo que hace de Frozen 2 una excelente secuela. Pero tengo que ser objetivo, tengo que quitarme los anteojos de fan y criticarla donde debe ser criticada. Y pude concluir con que
Frozen 2 es una gran secuela, pero no necesariamente una gran película. Es buena, pero no una gran película. De la película de Los Vengadores, Infinity War y Endgame. Y creo que vale la pena que también lo mencione aquí, para ser justos. Y es que sufren el mismo problema, en el sentido de que los guionistas no creyeron que fuera necesario volver a presentar a Anna y a Elsa, sobre todo cuando uno las ha visto en todos lados. Entonces tal parece que decidieron saltarse la parte de introducción. Además de que hay tantas ideas que quieren agregarle a la historia, que no todas son desarrolladas como deberían. Entonces también puede quedar una historia desestructurada. Especialmente algo que aparece y no lleva a ningún lado son los personajes secundarios. Todo personaje que no sea Anna y Elsa no tiene un arco tan fuerte como el que ellas dos tuvieron y que acabo de describir. Olaf, irónicamente, es el segundo que me parece más útil. De hecho, me agradó su personaje en esta película. La única advertencia es que si no te gusta Olaf, bueno, él está mucho más presente en esta película que en la anterior. Pero si no tienes problema con él, me parece que tiene una participación muy bienvenida y muy propia para la película. Hay nuevos personajes que la verdad solamente los presentan en una escena, sirven de exposición para narrar un poco más de este misterio que están averiguando Anna y Elsa, y no hacen nada más. Y finalmente, creo que no tiene perdón lo que le hicieron al personaje de Kristoff. Kristoff no tiene el peor de los personajes, vaya, no es como que le hayan hecho hacer algo terriblemente malo, más bien es que no le hicieron hacer nada. Al principio parece que va a estar muy involucrado con la aventura, pero después de un rato la película se enfoca únicamente en Anna y Elsa y Kristoff desaparece, ni siquiera lo ponen a hacer otra cosa menos importante, simplemente desaparece. Voy a hablar un poco de spoilers. Si ustedes ya vieron la película pueden seguir adelante, si no, sálganse a este punto del video, porque quisiera hablar algo del personaje de Kristoff. Durante toda la película, Kristoff lo único que hace en su arco, si le podemos llamar así, es intentar pedirle matrimonio a Anna, y algo pasa, le interrumpe y no puede. Eso ya lo hemos visto en muchas otras partes, y la verdad es que son momentos muy graciosos, pero no es nada nuevo. Además de que no brindan nada a la historia y le brinda mucho menos al personaje. En mi opinión, si querían hacer esta trama para los chistes y que de todos modos tuviera algo que decir, lo que debieron hacer es que Kristoff al final no se le declarara a Anna. Creo que habría sido algo muy inteligente y probablemente sería tema de conversación y sería muy aplaudido que estén enseñando ese tipo de situaciones de la vida real, en los que Kristoff puede decir: ¿sabes qué es, Ben? Creo que aún no estoy listo, esperaré un momento más. Y guarda el anillo. Creo que solamente con esa escena, sin cambiar nada de lo que ya se hizo, su participación habría sido mucho más significativa. Además de que tendría sentido la canción. La canción de Kristoff es el mejor y el peor momento de la película al mismo tiempo. Es un momento muy divertido, pero muy raro. Es un momento muy fuera de lugar, pero al mismo tiempo es una de las mejores canciones de la película. Que ese es otro detalle. Las canciones en Frozen 2 son muy buenas, no he dejado de escucharlas, pero hay que ser honestos, no están al nivel de la primera. Yo entendía que las canciones de la primera, en especial Let It Go, fueron un trueno en una burbuja. Intenta replicar eso, no vas a poder, es algo imposible. Entonces yo nunca esperé tener una nueva Let It Go. En cambio tuvimos estas otras canciones que, en mi opinión, son bastante buenas. Los Anderson López son compositores talentosísimos, y la verdad es que nuevamente hacen muy bien el trabajo en esta película. Simplemente no están al nivel de la 1. Lo que sí podría decir es que en cuanto a la 1, las canciones funcionaban muy bien para progresar en la historia. Sin embargo, en Frozen 2, creo que salvo por las dos canciones de Elsa, todas las demás están simplemente insertadas en medio de la trama. Sin temor a equivocarme, podrías quitar la mayoría de las canciones, juntar el momento en el que empieza y el momento en el que termina, y tendrías la misma película. Y una última cosa que podríamos decir es negativa, es que a lo mejor es muy predecible la historia. Personalmente no me preocupó. Uno de los grandes misterios lo deduje desde los trailers.
No se trata de revelarle un gran misterio a la audiencia. Se trata de revelarle ese gran misterio a Anna y a Elsa y ver cómo estos personajes van reaccionando ante estas revelaciones que les habían sido ocultas toda la vida. No es un viaje para nosotros, para la audiencia, es un viaje para ellos. Y nosotros lo que tenemos es acompañar a estos personajes que tanto nos gustan. En esta película no hay villano, a algunos les parecerá positivo o negativo, pero creo que no lo necesita, porque el conflicto emocional que ya están viviendo las protagonistas, en mi opinión, es suficiente para tener una buena historia. Siendo objetivos, creo que Frozen 2 merece una B+. Pero este es mi canal, y aquí yo puedo hacer y darle la calificación que yo quiera. Y por eso Frozen 2 recibe una A-. El caso de Frozen 2 es muy curioso. Me he dado cuenta que hay gente que ha amado las dos películas, como yo. Hay gente que odia la primera, vio la segunda y no fue diferente, las odió. Pero hay gente que odia la primera y le gustó la segunda. Hay gente que ama la primera y no le gustó la segunda. Depende de qué tipo de espectador seas tú, y literal es simplemente verla y ver si justamente eso a lo que se enfocaron los creadores se apega a tus gustos. Y por supuesto, si eres fan, tienes que verla. Digo, ya dejé muy en claro por qué soy fan, ¿no? Ah, no, dije que soy fan, pero no por qué.